Pues realmente podría parecer casualidad. Hemos hablado de Stonehenge en nuestra sección de actualidad y vamos a enlazar que hablamos de Stonehenge, que hablamos de un lugar con un magnetismo muy especial seguramente, para conocer con Loli Curto, que ya está con nosotros, más datos, más detalles de la montaña de Montserrat. Así que lo primero que hacemos es dar la bienvenida, evidentemente, a Loli Curto por estar con nosotros en nuestro programa. Y Loli, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es hablar concretamente de la zona de Montserrat, de ese magnetismo especial, porque ahí, evidentemente, hay algo que escapa un poquito de nuestro entendimiento. Sí, exactamente. No solo en esa zona, en muchos lugares del mundo acontecen fenómenos muy similares y está relacionado efectivamente con las líneas telúricas. ¿Qué son las líneas telúricas? Pues son cuadrículas de energía, o sea, líneas que van de norte a sur y de este a oeste y formando cuadrículas alrededor de la Tierra, y esas líneas arrancan desde el interior de la Tierra y a veces tienen un impacto hasta 3.000 metros de altura. Quiere decir que hay varios tipos, porque por ejemplo hablamos de las líneas Hartmann, que es una red muy conocida, es la más conocida, y son ligeramente neutras, o sea, no son patógenas, pero sí que los cruces donde se produce la cuadrícula, el cruce, es patógeno, aunque no es un patógeno muy intenso, hay otros mucho más. Quiero decir que hay diferentes niveles de grados de radiación patógena y diferentes intensidades, y eso es lo que hace que los lugares se produzcan a veces fenómenos que no son fáciles de explicar, porque en realidad el fenómeno en sí se produce en el interior de la persona, porque la radiación nos afecta a todo nuestro ser, afecta a nuestras moléculas, nuestros átomos, y lo que llamamos, lo que se ha dado en llamar últimamente la geometría molecular de nuestro cuerpo, se ve modificada por el impacto de esa radiación que emiten esas líneas telúricas de la Tierra, que son muy diferentes. Hemos dicho las Hartmann, están las Curry. La cuadrícula Hartmann es, como he dicho, de norte a sur y de este a oeste, y la cuadrícula Curry es de noreste, sudeste y de noroeste, sudoeste, esta de aquí. O sea, es como una cuadrícula que va en diagonal, como una X. Entonces se entrelazan todas estas líneas en la corteza terrestre y por encima de la corteza terrestre, y nos afectan de tal manera que generan en nosotros unas reacciones impactantes. ¿Por qué se llaman patógenas? Porque se ha podido comprobar que son destructivas para la salud, pero no son destructivas, digamos, de forma inmediata. O sea, la destrucción se produce con un largo periodo de exposición, cuando estás día y noche en el mismo lugar, duermes ahí y estás por años. Entonces eso puede generar una enfermedad, pero en el caso de estos lugares que estamos hablando, que producen impactos en la persona, lo que hacen es ayudar a expandir la conciencia, con lo cual, y al expandir la conciencia también aumenta la percepción. Y cuando aumenta la percepción, la persona puede percibir fenómenos normales, naturales, o sea, son normales porque son naturales, pero que normalmente no tenemos la capacidad de percibirlos o de verlos. Y con este incremento de la radiación, pues podemos expandir nuestra conciencia y percibir ese tipo de fenómenos. Esa es la explicación más o menos científica de estos temas. Estas líneas que recorrerían todo el planeta, o estas zonas, sí, están relacionadas, Loli, supongo que históricamente con aquellos puntos en los que se han encontrado. Exacto. Desde la prehistoria, monolitos, sí, menhires y demás, sí, hasta en tiempos más recientes la construcción de diversos templos, ¿no? Exacto, porque nuestros antepasados sabían toda esta información, porque esta radiación que emite las capas geológicas de la Tierra, emiten esta radiación. ¿Por qué se emite? Por los diferentes materiales que hay en el subsuelo. Entonces, estos materiales que irradian de esta manera, unas veces la causa de la radiación es la corriente subterránea de agua que emite esta radiación, otras veces son las fallas, y otras veces simplemente son las radiaciones de las líneas telúricas de la cuadrícula terrestre, como hemos dicho. Entonces, esta radiación, si la pudiéramos ver, o creo que incluso científicamente se podría ver con cámara Kirlian y demás, pues emite
emite una radiación térmica. Entonces los animales y los seres humanos del pasado que estaban más conectados con la naturaleza tenían la capacidad de ver estas radiaciones. Por eso sabían dónde estaban estos lugares y los marcaban. Los marcaban y no solo eran puntos de peregrinación, o sea, todos los puntos estaban muy vinculados a las religiones y a la espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque es en los lugares donde se puede producir un fenómeno espiritual, propiamente dicho, o sea, donde podemos acceder a una visión profunda de un aspecto del universo que a lo mejor desconocemos, o incluso donde se podía conectar con las estructuras de las personas, las estructuras electromagnéticas que permanecen en el espacio, por decirlo de alguna manera, de las personas que han muerto, porque al momento de morir no se desintegra la totalidad de nuestro ser, entonces la parte etérica se mantiene y esa parte se mantiene por un tiempo. Entonces nosotros no podemos, estamos separados por dos mundos vibracionales, pero hay unos momentos en el año y hay unos lugares donde esas conexiones se hacen a través de lo que se llaman puertas, porque son, hemos hablado de los circuitos, pero luego hay que entender que los circuitos energéticos tienen puntos concretos que se llaman puertas, por donde la energía entra y sale. Vale, entonces esas puertas son lugares de gran intensidad radioactiva y ahí a veces las dimensiones se pueden percibir con mucha facilidad a la vez, o sea, podemos percibir nuestra dimensión y la dimensión inmediatamente cercana a la nuestra, que está muy, muy cercana. Entonces ahí a veces pues, se pueden ver estructuras de fantasmas, que se le llama fantasmas, pero son estructuras de personas que ya no están aquí, pero que mantienen todavía su estructura electromagnética. Y esa es la razón por la que esos lugares han sido siempre sitios de peregrinaje, porque en esos lugares puedes tener o una experiencia espiritual profunda que te pueda cambiar tu vida, o una visión de un fenómeno paranormal, y todo eso es, de alguna manera, el ser humano buscamos cosas que nos den evidencias de que hay algo superior, y esos son los lugares típicos que se conocen. Por ejemplo, los celtas, los druidas, todos tenían en Inglaterra, en Escocia, tienen toda una cultura impresionante alrededor de lugares así, y que todavía hoy día se están descubriendo cosas nuevas. Por ejemplo, estas piedras que hay en Stonehenge en Inglaterra, pues se sabe que por debajo del suelo, a una profundidad muy superficial, o sea, muy cerca, un poquito, yo que sé, a unos centímetros por debajo de la tierra, del sustrato del humus, pues se encuentran unas líneas de roca totalmente rectas que van hasta Stonehenge. Y esto lo han descubierto porque con los años ha ido erosionando el terreno, y finalmente desde donde se percibe mejor todo esto que yo estoy hablando es desde las vistas aéreas, porque al estar sumergidos en el paisaje no podemos ver las formaciones que generan toda la geología, o sea, todo el movimiento geológico de la Tierra con las líneas telúricas. Esto produce las formas en el paisaje. Entonces, al estar sumergidos a veces no las percibimos, pero desde el cielo se pueden ver los colores, te indican cómo los minerales que hay debajo pueden producir una radiación u otra, de un tipo o de otra. Entonces, en Stonehenge no paran de descubrir cosas nuevas, y no solo en ese punto, sino bastantes kilómetros alrededor. Parece ser que era un punto que ese era como el punto central de algo mucho más grande, que no paran de aparecer asentamientos relacionados. Incluso las piedras que trajeron a Stonehenge fueron traídas a lo bestia, por decir de alguna manera, tirando de ellas desde 200 kilómetros, o sea, impresionante. ¿Por qué traían esas piedras? Porque esas piedras emiten esa radiación determinada que esperan recibir al ir a esos lugares. O sea, esa es la relación directa entre todo lo que es la Tierra, que de hecho se llama la arquitectura sagrada y la geometría sagrada. O sea, la geometría sagrada es la ciencia más antigua
de las mediciones de los volúmenes, de las áreas y de las longitudes de la Tierra. Y esa geometría sagrada es la que nos describe toda esa cantidad de lugares sagrados. Se llaman sagrados porque pertenecen a la naturaleza. Vamos a volver a Montserrat, Loli, si te parece. Vamos a ver unas imágenes del investigador Ángel Briongos. En estas imágenes nos habla precisamente de esa posible relación que habría precisamente entre esas líneas telúricas, entre el poder de unas montañas tan especiales como Montserrat y los fenómenos que ahí ocurren. El magnetismo yo creo que está en la piedra y en la montaña, y sobre todo los pliegues de la montaña. En todos los sitios, yo que vengo de Aragón, por ejemplo, que soy de Zaragoza, el Pirineo, hay muchas zonas mágicas, tanto el País Vasco, Navarra, Lérida, Gerona, toda esa, o sea, el Pirineo es fantástico por las leyendas, porque todos los recovecos es como que lugares así con piedras especiales, pues es como que tiene una magia especial, está provocando unas especies de ondas, ¿no?, digamos, que no tienen otras montañas normales. Están de otras ondas de forma, o sea, Montserrat está ahí realmente haciendo algo de energía, teniendo algo, un centro telúrico diferente al resto. Por eso es Montserrat, por eso es de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es algo que la naturaleza, es algo de la propia naturaleza que te lo ofrece, y que simplemente los seres vivos, no nosotros humanos, sino los animales, y nosotros por extensión ya podemos hablar de esto, de que realmente pues es algo mágico, ¿no?, de que hay algo que es especial, y a lo mejor son esas fuerzas telúricas que en diferentes puntos del planeta conectamos mejor, y por eso pues los animales no tienen ese problema, pero a nosotros sí nos cuesta. Entonces, en lugares que son especiales parece que nos fijamos y nos damos cuenta. Probablemente un pájaro o un animal que pase por allí se esté dando cuenta de ese momento como si fuera un chamán, ¿no? Y entonces esté absorbiendo esa energía, pero porque es su naturaleza, y nosotros hemos perdido ya eso, esa intuición, esa manera de ver la naturaleza y sentirla. Entonces, creo que cuando estábamos en las cuevas, aquí se seguía viniendo, por supuesto, se seguía pintando en todos los lugares sagrados, pinturas rupestres, también con representaciones antropomorfas, de objetos, de cosas que desconoce, sueños, de fantasmas incluso, que se llega a hablar en las propias pinturas. Pues bueno, podríamos estar hablando de que tanto este lugar como otros así, con esos pliegues de la montaña, te está haciendo unas energías especiales telúricas, que en casos de chamanismo o de iniciación en ritos tipo ayahuasca o tipo peyote, son unos lugares muy fuertes y muy mágicos para aquellos que quieran hacer un trabajo interno de recuperación o de enseñanza, algo que vaya bien para su propio ser, ¿no?, y para las personas de su entorno. Entonces, los lugares así, tipo Montserrat, donde hay pliegues de montañas y demás, son lugares energéticos especiales, y Montserrat pues es uno de los que se lleva la palma, evidentemente. Los pliegues que hay, la forma que tiene, esa energía no la tiene otro sitio. Son puntos en concreto, pero un lugar tan grande y tan fuerte como ese, donde hay tanto pliegue, ¿verdad?, no se encuentra fácilmente. Entonces, es un sitio mágico. Montserrat es un sitio mágico. Bueno, pues Loli, una zona como Montserrat, sí hay diversos puntos, como has comentado antes, del planeta que tienen ese poder de transformarnos, ¿no? Porque en esencia básicamente es eso. Concretamente, la zona de Montserrat, la montaña en sí, tiene mucho, es una de esas zonas de poder concentrado, no sé si de varias líneas telúricas o por sí la zona. De hecho, ya lo que llaman el macizo de Montserrat es un conglomerado de diferentes materiales, diferentes sustratos que se fueron depositando ahí, diferentes residuos muy diferentes, o sea, es como extremadamente variado. ¿Por qué? Porque parece ser que esa zona, ahí todo el Vallés y todo el área que hay yendo hacia Tarragona, toda esta zona, era la desembocadura de un río gigante que hubo hace 40 millones de años. Entonces, claro, el río que hace arrastra los sedimentos y los minerales de todos los lugares por donde pasa. Y ese conjunto tan grande que se produce ahí, por eso es tan especial, porque al ser un río de esas dimensiones, pues arrastró sedimentos múltiples de montones de sitios. Entonces, es difícil de imaginar, discúlpame que te interrumpa, Loli, pero lo he intentado. Para quienes no conozcan la zona de Montserrat, hay que decir que todo lo de alrededor es como una gran explanada, una gran llanura, y en esa gran llanura se eleva el macizo de Montserrat. Exacto, pero no podemos imaginarlo así, porque antes de que se produjera ese movimiento de las placas tectónicas, era más homogéneo.
luego, porque claro, en 40 millones de años ha habido muchos movimientos, muy grandes además. Entonces hay parte de esos movimientos, al principio era como muy homogéneo y luego en esos movimientos hay un macizo que emerge porque tiene una composición determinada, diferente, que se aglomera ahí. Entonces eso emerge y el resto como que se hunde, entonces se produce ese movimiento, pero en realidad el origen es ese, o sea, el origen de esos materiales, de ese conglomerado, es todo el sedimento tan súper variado que arrastró todo ese río, porque desembocaba ahí en el mar, o sea, todo lo que es Barcelona y toda esa zona. Esto es lo que cuentan los arqueólogos más expertos, ¿no? Yo no soy arqueólogo. Y bueno, pues esta es una de las peculiaridades por las que el macizo de Montserrat, al ser tan variado, tiene un tipo de radiación también tan variada. Y por eso es muy buscado por todo tipo de gente que quiere producir experiencias o fenómenos en sí mismo. Incluso hay grupos de gente que toman sustancias alucinógenas alteradoras de la conciencia para luego ir ahí, porque claro, si ya te has tomado algo que te altera y encima te sometes a ese impacto que genera la radiación, pues es como bastante seguro que alguna experiencia potente vas a tener. Y esa es un poco la fama que tiene Montserrat, porque en realidad ese macizo es muy potente, con esa fuerza que emerge, pero no es otra cosa que... ¿Se sabe, por cierto, Loli, cuál sería el punto, si hay un punto concreto en el que haya más intensidad de energía? Yo no lo sé porque no he sido estudiosa concretamente de Montserrat, pero estudiando las capas internas de los que se han ido formando, de los sedimentos, se podría saber. No yo, porque no me dedico exactamente a eso, pero se podría saber. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Cuando por debajo del suelo tenemos hierro, por ejemplo, es un mineral que hay mucho en la Tierra y hay zonas donde se concentra más hierro que en otras. Entonces, el hierro, que se considera fundido, porque no es el hierro que utilizamos, sino es el hierro en estado más diluido, pues este hierro fundido, sabemos todos que el hierro es conductor de la electricidad y que la Tierra tiene un campo eléctrico y electromagnético, pero que hay una parte que es eléctrica. Bueno, pues por donde haya una falla o un sustrato que haya una veta de hierro en gran intensidad, sabemos que en el exterior va a haber una radiación muy intensa, porque además se le va a incorporar el fenómeno electricidad. O sea, no solo va a ser la parte magnética, sino la parte eléctrica. Entonces, ahí en ese punto, pues estoy segura que hay altísima concentración, que incluso a lo mejor muchas personas no lo resistirían, esa intensidad. Y para otras les es beneficioso para impulsarse a lo que hemos dicho, a una expansión de la conciencia. Entonces, yo no lo tengo localizado porque no es una zona que haya visitado mucho, me han interesado otras zonas, pero estoy totalmente segura que sería posible detectar esos puntos. O sea, si nos pusiéramos si un día quieres, nos ponemos. De eso precisamente sabes mucho, de puntos, de zonas en los que la salud nos pueda afectar. Exacto, esa es mi especialidad. Creo que ese es un tema que para otro día, Loli, vamos a ampliarlo un poco más. Sí. Para terminar, y ya que en el programa nos hemos dedicado mucho hoy a hablar del día 11, a hablar de esas luces, etcétera, en tu opinión, ¿cuál sería entonces, según todo lo que nos has ido comentando, lo que podría de alguna forma ser el catalizador de que los días 11, antes comentábamos fuera de antena que la fecha quizá no sería tan importante, pero ¿por qué ese día sería cuando se concentran más avistamientos, según dicen, de ovnis por la zona? A ver, yo no desconozco la fecha esta del día 11, pero sí que es cierto que como estamos hablando todo el rato que todo esto lo produce la naturaleza, estamos siempre hablando de la naturaleza, pues es cierto que los ciclos de la naturaleza, que son más expansivos o más contractivos, también a nivel de radiación, a nivel de dimensiones, a nivel de conciencia, esto haría posible, o sea, hay unos días determinados en que las dimensiones están como más cercanas y días en que está más lejana, porque tiene que ver con los ciclos de la luna, del sol y de las estaciones. Entonces sí que es cierto que yo estoy de acuerdo en que debe haber unos días puntualmente
superiores. Yo no sabría decir cuál es, porque no me he dedicado a investigarlo, pero por ejemplo, para dar un ejemplo gráfico y que todos lo entendamos, tenemos nuestro 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que es un día que coincide con que el ciclo se acerca muchísimo, hay dos dimensiones que se tocan y por eso podemos comunicar con nuestros antepasados, porque están las dos dimensiones muy cercanas. Es el día perfecto de todo el año en que vamos al cementerio. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca, a nivel de que las dimensiones ese día se tocan. Y eso sucede montones de veces más a lo largo del año. Por eso no sé esa fecha cómo ha sido elegida, pero probablemente tenga que ver con un ciclo expansivo o contractivo de la energía de la naturaleza. Yo estoy bastante segura. Convencida. Sí. Bueno, pues Loli Curto con nosotros en esta cuarta temporada de Sombras en la Noche, con quien vamos a hablar de muchos temas, evidentemente, y con quien también vamos a aprender mucho. Yo creo que eso es lo importante, Loli. Mutuamente, espero. Que nos des puntos de vista diferentes, ¿no?, a lo que habitualmente, sobre todo en el mundo del misterio, pues se ha ido comentando, ¿no? Tú traes una visión posiblemente de algunos fenómenos que nos va a hacer ver las cosas desde otro punto de vista. Bueno, me he pasado muchos años investigando e intento corroborar todos los fenómenos, ver una base y una coherencia y por qué se producen, más que conformarme con las teorías. O sea, soy más de experimentación y de investigación. Entonces, bueno, como llevo muchos años, pues ya empiezo a tener un poco de cosecha propia, ¿no?, de lo que llamamos la cosecha. Muy bien, y pues bueno, cosecha que nos vamos a traer que me gustaría compartir. al Sombras. Exacto. Estupendo. Muy bien. Loli Curto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.